Jaén, reino de castillos y batallas. Un podcast de Radio Linares Cadena Ser y Diputación Provincial de Jaén. Dejamos atrás la cuesta que ha conducido nuestros pasos hasta la entrada de un castillo, un lugar muy singular. Desde esta altura observamos cómo pinares y olivares parecen repartirse el territorio. El canto de los pájaros es protagonista absoluto. Con permiso, eso sí, del cielo. No puedo dormir. Ya he dormido suficiente. ¿Y tú? Están todos roncando. Duermen a pierna suelta. Se nota que han hecho más veces esta travesía. Te estoy hablando. ¿Estás contando la ola o los peces? Miro. ¿Qué mira? Agua. Claro. ¿Qué va a ser si no? Mire donde mire, agua. Para mí ya no es interesante tanta agua después de un mes en alta mar. Un mes en alta mar, pero toda la vida entre pinar y monte. Aún me impresiona como el primer día. Prefiero nuestros montes y nuestros pinares. Y nuestro río. Nuestro castillo. Nuestro pueblo. Nuestro pueblo. Miro las estrellas. Está a punto de despuntar el alba y aún están por todas partes. Después de las tormentas que hemos atravesado estos días, ahora, con el mar en calma, parece que volamos entre ellas. Volando. Pues no es para tanto. El cielo igual de bonito que nuestro pueblo. No sé qué tiene de nuevo. Es el mismo cielo que vemos en la sierra. En eso pensaba. ¿En la sierra? En que es el mismo cielo. Sí, vamos al nuevo mundo. Pero el cielo es el mismo. Las mismas estrellas que conocemos son las que nos guían. Puede que no sea nuevo. Es el nuevo mundo. Allí ya hay gente. Allí hay gente, entre otras cosas, porque con la madera de nuestros pinos se pueden hacer barcos como este. Quiero decir que ya había gente en esas tierras cuando llegaron. Gente que miraba las mismas estrellas que nosotros en nuestro pueblo, en mitad de la sierra. 2 serranos en el nuevo mundo. ¿Quién nos lo iba a decir, amigo? ¿Quién nos lo iba a decir? ¡Tierra! ¡Tierra a la vista! ¿Tierra? ¡Tierra! ¡Llegamos! Nos encontramos en Hornos de Segura, antaño entorno navegable en el corazón de la Sierra de Segura. Los pinares, curioso y variado el destino de sus maderas. ¿Quién diría que esas semillas que germinaron y brotaron en troncos verticales inmersos y rectos iban a conocer la sal de la mar allende los mares? Los pinos que hoy vemos proporcionaron madera para la fabricación de barcos o vías de tren y se edificaron o repararon conventos, iglesias y catedrales como las de Córdoba o Jaén. El emplazamiento que hoy ocupa Hornos fue poblado en el tercer milenio antes de Cristo, en el periodo correspondiente a la Edad del Cobre, y se mantuvo ocupado durante la Edad del Bronce en el milenio segundo antes de Cristo. Posteriormente, el lugar se abandonó y no volvemos a tener más información sobre él hasta la época medieval. En las fuentes árabes se la cita como Fornos. Al parecer era un ins, una villa cuyo emplazamiento en lo alto de la peña la hacía casi inexpugnable, y un recinto murallado, quizá con alguna otra defensa en la parte más elevada. La población fue conquistada en 1239 por Pedro Pelayo Correa, maestre de la Orden de Santiago, y quedó adscrita a la encomienda de Segura de la Sierra, dependiente en lo espiritual de la diócesis de Cartagena. Juan Carlos Castillo es catedrático en Historia de la Universidad de Jaén. Pertenece a la Orden de Santiago, está dentro de la demarcación de la Orden de Santiago, tiene un emplazamiento espectacular para controlar los pasos hacia la serranía, está controlando las vegas del río. Luego tiene una función defensiva y de protección importantísima. Está conectado con otra multitud de castillos del entorno. El origen, sin que lo hayamos excavado, el origen es de un asentamiento fortificado, del cual se conserva muy bien todo su perímetro de muralla, alguna puerta muy monumental y muy interesante, y que cuando pasa a poder de la Orden de Santiago, lo que hace la Orden de Santiago es construir un castillo en un extremo, quizás el punto más estratégico, más elevado, con una torre de homenaje con esquinas redondeadas, lo cual nos está indicando que ya la artillería está haciendo sus frutos. Actualmente el castillo de Hornos de Segura ha dejado atrás su pasado como emplazamiento defensivo y se ha adaptado a los tiempos. Ya no se otea al potencial enemigo
no se vigila ninguna frontera, no se mira el río y sus vegas con nerviosismo. Hoy podemos perdernos en la calma del lugar, reflexionar, escuchar las conversaciones de los pájaros y trajines diurnos. Aquí podemos hacer eso que se nos olvida tan a menudo. Ahora se mira al cielo, al universo. Nos lo cuenta su alcalde, Mario Navarro Muñoz. A primeros de 2008, 2007, pues se reconstruyó el castillo y se decidió hacer un centro del universo, lo que conocemos ahora mismo como el castillo reconstruido en un centro astronómico que tiene bastantes visitantes y sobre todo pues por la pureza de nuestros cielos, pues el visitante puede disfrutar bastante de esta visita, porque es muy atípico encontrar un centro astronómico en un castillo de la edad medieval. Como es habitual, cuando observamos un castillo, las formas y estructuras que reconocemos hoy no son las únicas, no siempre fueron así. Sigamos escuchando algún detalle más del castillo de Hornos. Le tenemos muchísimo cariño a la pequeña torre defensiva que está restaurada, porque era la única torre accesible que ha tenido el castillo desde que tenemos uso de razón. Entonces es un sitio donde cuando no estaba esto restaurado hemos pasado muchas tardes. Y sí es verdad que una vez ya que el castillo se restaura y lo conocemos tal y conforme está hoy, para mí la primera planta de la torre del homenaje es un sitio que me encanta, porque es de las bóvedas que tenemos mejor conservadas de todo el pueblo. Y la importancia de la luz en un entorno de estas características no es baladí. La ubicación del observatorio astronómico en el castillo de Hornos no serviría de nada como reclamo para el visitante si no tuviera en cuenta la importancia de la luz. Por ello, concienciar es algo más que necesario. Lo que se hace desde aquí es poner más en contacto al visitante con el universo. También se trata de concienciar a la gente, a los visitantes, de que además de que los cielos sí son muy bonitos, además también los cielos tienen un deterioro, también existe una contaminación lumínica. Entonces también dentro de la actividad de observación de estrellas que se hace aquí también se da un poquito de formación en ese sentido al ciudadano, de que sean conscientes de la necesidad de una luz en la calle, que no es tan necesaria cuando no se hace un uso de ella, que también a las administraciones, de que las luces, pues por ejemplo, no pueden estar enfocadas hacia el cielo, que tienen que estar enfocadas hacia el suelo, el tipo de luz que se puede tener. Entonces es una actividad bastante completa. Hornos no es solo su castillo, también está incluido en el Camino de San Juan de la Cruz, que recorre itinerarios que hizo el santo en Andalucía, ya que viajó por las provincias de Jaén, Granada, Málaga, Sevilla y Córdoba. Es un filón grande que ya está prácticamente consolidado y lo que hace falta ya es arrancar en hacer una promoción más grande de lo que se está haciendo ahora mismo, aunque es verdad que cada vez tiene más andariegos, que esto no es una cosa que puede parar, que ya estuvimos haciendo ya recuentos de los peregrinos que ha habido en estos últimos tiempos, que a partir del COVID esto se ha vuelto a reactivar y que tenemos que seguir luchando porque este proyecto salga. Ahora nosotros, por ejemplo, la previsión que tenemos es, además de traer el monolito de San Juan de la Cruz, también orientar todos los miradores que dan para la parte del pantano, orientarlos al camino de San Juan de la Cruz, sobre todo por donde va guiado. También ciertos poemas de San Juan de la Cruz que queremos poner en sitios determinados. Ser incluidos en el Camino de San Juan de la Cruz significa querer formar parte de algo más grande sin perder la identidad propia, esa que aportan las personas con sus historias, aquellas que han crecido como vecinos de este castillo. También hay datos muy curiosos, por ejemplo, como estos dos hombres que se fueron a las Américas en el 1506. Entonces, como está la encargada del archivo, viene 2 veces al año, estamos deseando que venga para sentarnos con ella para que nos dé información, que nos dé más datos sobre este hecho, porque consideramos que son cosas que tenemos que ponerlas en valor. Siguiendo con la identidad y el pasado, Hornos recrea su historia y lo hace con un capítulo destacado. Ocurría en el año 1446. Hornos fue sitiada por el comendador mayor de Castilla y León. Pues en 1446 el rey Juan II necesita buscar un nuevo gran maestre de la Orden de Santiago, porque su primo que era Enrique de Aragón fallece
en la batalla de Olmedo y entonces se necesita nombrar a alguien. Entonces la apuesta del rey Juan II, padre de Isabel la Católica, era Álvaro de Luna. Y la familia Manrique, que en esa época estaba muy instaurada en esta comarca, se opone a ese nombramiento y entonces Rodrigo Manrique se autoproclama gran maestre de la Orden de Santiago. Entonces el rey Juan manda a su hombre para derrotarlo. Entonces se crea una guerra civil en la comarca que empieza desde Beas, y cuando llegan a Hornos, pues aquí está el hermano de Rodrigo Manrique, Gómez Manrique, y entonces como no había hombres para combatirlo, pues hay un asedio en el pueblo durante 20 días. Y entonces ya se ven totalmente derrotados y preparan al pueblo, que mayormente eran mujeres y niños lo que había, y los preparan para hacerle una emboscada a los hombres de Álvaro de Luna. Entonces los engañan para que entren al pueblo y el pueblo está preparado, y entonces esa guerra civil aquí en Hornos, donde se gana en 1446. ¡Don Rodrigo! ¡Don Rodrigo! Traigo nuevas de Hornos. Dejadla entrar. ¿Qué sucede, campesina? Ay, la fortaleza de Hornos. ¿Mi hermano vive? Sí. Don Gómez Manrique está vivo y ha salido victorioso del asedio. Bendito sea Dios. Anoche vimos fuegos en la fortaleza. Nos temíamos lo peor. Los fuegos serán cosa de la traición. ¿Pero qué dices, campesina? ¿Hemos sufrido traición? ¿Hay hombres en Hornos del lado de Álvaro de Luna y del rey? No, mi señor, me he explicado mal. Fue una trampa. Los fuegos eran una señal. ¿Cómo que una trampa? Explicaos. Eran la señal para que las tropas del rey asaltaran la fortaleza. ¿Estás diciendo que alguien encendió los fuegos para que las tropas del rey, con el malnacido de Diego Fernández a la cabeza, asaltaran la fortaleza de Hornos? No, yo no he dicho eso, que no asaltaron la fortaleza. Las puertas estaban abiertas, mi señor. Mira, o te explicas muy mal, campesina, o la noche en vela está empezando a nublar mi juicio. Has dicho que Hornos ha vencido, pero hablas de traición. Sí, es una traición, pero es una falsa traición. Una trampa en la que su hermano ha conseguido que cayera el ejército del rey. ¿Cómo? Sí, el mariscal, lacayo de Álvaro de Luna, huyó con el rabo entre las piernas. Ha salvado la vida por poco. ¿Mi hermano ha conseguido acabar con el asedio de Hornos y expulsar al ejército del rey? Sí, mi señor. Don Gómez Manrique, sus caballeros y el pueblo de Hornos han combatido con valentía. ¿Y cómo ha conseguido tal hazaña? Verá, a la orden de don Gómez Manrique, de su hermano. Claro, campesina, continúa. Varios caballeros de Hornos salieron de la fortaleza, sigilosos, con la misión de engañar al mariscal Diego Fernández. Se hicieron pasar por traidores de los Manrique y simpatizantes de Álvaro de Luna. Contaron al mariscal, en su campamento, que la Orden de Santiago no podía obedecer al comendador don Rodrigo Manrique. A usted. Ya. Y por ello abrían las puertas de la fortaleza por la noche, para que la tomaran sin resistencia, reconociendo como maestre de la Orden de Santiago a Álvaro de Luna. Ese malnacido. El mariscal mordió el anzuelo. Por eso encendieron los fuegos. Fue la señal. Ahora lo he entendido, ¿eh? Los soldados entraron confiados, pensando que sería un paseo después de 20 días de asedio. Claro. Es fácil creer en la traición de alguien que está pasando hambre y que se muestra desesperado. Pero el plan de su hermano había funcionado. No sabían que el pueblo de Hornos les estaba esperando. No estaban aprovechando una traición. Ya lo sé, era una emboscada. Cayeron como moscas. ¿Y mi hermano? Don Gómez Manrique salió de la fortaleza y se presentó con sus caballeros en el campamento de don Diego Fernández. Los pillaron desprevenidos. Fue una carnicería. El mariscal se salvó por poco junto a un puñado de hombres y huyó. Mi pecho late de gozo, solo de imaginar la cara de Álvaro de Luna cuando su mariscal le cuente lo que ha pasado. Y la cara del rey Juan II cuando sepa que en Hornos de Segura hemos aplastado a su ejército. Corred la voz cuanto antes, campesina. Sí. Todos deben saber que en Hornos de Segura ha caído el ejército del rey Juan II, que Diego Fernández es el mariscal más iluso y cobarde, y que la fortaleza de Segura de la Sierra es donde la Orden de Santiago repudia a Álvaro de Luna, falso maestre de la Orden de Santiago. Abandonamos el paisaje de Hornos de Segura con la sensación de que en estas tierras la gente no se rinde.
de que este lugar merece todo lo que tiene, porque se lo ha ganado bajo la luz de las estrellas. Jaén, reino de castillos y batallas. Es un podcast de Radio Linares Cadena Ser con la colaboración de la Diputación Provincial de Jaén. Dirección Sonia Padilla. Coordinación técnica Tomás Ballesteros. Guión y dramaturgia La Irremediable Compañía de Linares. Con las voces de narrador Manuel Flores. Paisano 1 Clemente Villegas. Paisano 2 Pedro Guido. Don Rodrigo Rafa Núñez. Campesina Ana Gómez.